Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku se comía una fruta del diablo? O, How Eating a Strange Fruit Gave Me My Kirk. O su traducción al español una fruta me dio mi peculiaridad. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a ZNDRGN. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 24. El tercer día de entrenamiento, los estudiantes parecían bastante demacrados. Los profesores realmente los estaban llevando al límite, aunque algunos lo tomaron con más entusiasmo. «Vamos», gritó Eijiro mientras se endurecía una vez más para aguantar la siguiente serie de golpes. «No te contengas». Izuku respondió disparando un puñetazo cargado con un 30% de One for All. Eijiro apretó los dientes cuando el puñetazo se estrelló contra su pecho y lo empujó hacia atrás, pero aún estaba de pie. Izuku corrió hacia adelante, lanzando una serie de golpes y combos por todo el cuerpo de Eijiro, cada golpe apuntando a un órgano vital. ¡Ah! Tosió Eijiro cuando una rodilla golpeó brutalmente su estómago, seguido de un gancho de izquierda en la sien. Aún así, Eijiro logró mantenerse firme, concentrándose en endurecerse aún más. Entonces Izuku lo tomó por sorpresa rompiendo el suelo frente a él, causando que Eijiro perdiera el equilibrio. Aprovechando eso, Izuku agarró a Eijiro por la muñeca y giró antes de arrojarlo al suelo. ¿Tuviste suficiente?, sonrió Izuku. «Puedo seguir adelante», gritó Eijiro mientras rápidamente se levantaba, reactivando su don y llevándolo aún más al límite. Izuku estaba a punto de volver a ir cuando sonó el cronómetro, lo que significa que era hora de cambiar con alguien más. Cuando Ojiro entró, Izuku fue a los acantilados para comenzar su ascenso cuando decidió abrir su libro de análisis de héroe una vez más. «¿Qué más puedo hacer con mi peculiaridad?», murmuró Izuku mientras comenzaba a dibujar y escribir rápidamente. Todavía estaba tratando de descubrir esa otra forma que había hecho sin querer en Island, pero se estaba quedando en blanco. Otra página estaba llena con la sugerencia de Itsuka acerca de inflar sus extremidades como un globo. Tenía la sensación de que eso también era algo que podía hacer, pero ¿cómo? Izuku respiró hondo y suspiró, cerrando la boca mientras lo hacía, haciendo que sus mejillas se hincharan mientras lo contemplaba. «Vamos, mueve esos músculos», gritó Tiger cuando varios estudiantes se cansaron un poco y comenzaron a desviarse. Por supuesto, Tiger los motivó sugiriendo tener un combate 1 a 1. Esto recuperó la energía de los estudiantes más que nunca. «Haz que la sangre bombee en tu cuerpo. Necesitas oxígeno y energía si quieres sobrevivir a todo esto», gritó Tiger. «¿Bombeo?», pensó Izuku mientras su mente rápidamente recordaba cuando Wolfram golpeó ese objeto pesado encima de él. Recordó haberlo atrapado con las rodillas dobladas. Sintió que su sangre corría hacia abajo antes de volver a subir de repente. «Eso es todo», pensó Izuku mientras anotaba rápidamente su teoría. «Creo que sé cómo activarlo de nuevo. Ahora el otro». Izuku comenzó a morderse los labios, tratando de pensar en ello antes de acercar su dedo a su boca, mordiéndolo suavemente con los dientes mientras comenzaba a pensar. En un momento, respiró hondo antes de morderse el pulgar con un poco más de fuerza, hundiéndose en el hueso. Expulsó suavemente el aire de su boca antes de darse cuenta de algo. Su mano se estaba haciendo un poco más grande. Antes de que pudiera explorar más de esto, sintió que la tierra se movía debajo de él antes de que Pixie Bob lo arrojara a una cueva. «Te dije que no te tomaras mucho tiempo sentándote y pensando», regañó Shota. «Si lo haces de nuevo, como castigo, tendrás que ayudar a Tokoyami con su peculiaridad y también entrenar contra él». Izuku miró dentro de la cueva antes de escuchar a Fumikage gritar mientras intentaba controlar a Dark Shadow. Estuvo tentado de entrar para ayudar a su compañero de estudios y observar más de cerca la peculiaridad, pero decidió concentrarse nuevamente en su propio entrenamiento. Además, necesitaba algo de tiempo para pensar en las ideas que se le acababan de ocurrir. «Muy bien, ahora que hemos comido hasta saciarnos y los platos están limpios, es hora de», comenzó Pixie Bob. «La prueba del coraje», terminó Mina emocionada, a quien se unieron otros estudiantes igual de emocionados. Pixie Bob solo pudo reírse antes de explicar las reglas y el camino, afirmando que la clase B sería la primera en asustar, mientras que la clase A iría en parejas cada 3 minutos.
Para verificar que los estudiantes habían tomado el curso adecuado, había nombres ubicados en medio del recorrido, y que debían traerlos de regreso con ellos. La clase B ya había establecido sus posiciones. Juega en la oscuridad, comentó Fumikage. Esos que son los que asustan no pueden hacer contacto directo. Muéstranos lo aterrador que eres con tus quirks. Sonrió Pixie Bob. Gana la clase que haga que más personas se mojen los pantalones con creatividad e imaginación. Proclamó Tiger mientras Pixie Bob y Ragdoll aplaudían detrás de ellos. Mandalay solo pudo mantener una cara neutral ante sus travesuras antes de sentir que alguien tiraba de su falda. Rápidamente miró hacia abajo y se sorprendió al ver a Kota parada allí y no en otro lugar. Por lo general, en ese momento ya no estaba, escondiéndose en su lugar secreto. ¿Hay algo mal?, preguntó Mandalay preocupado, arrodillándose ante él. ¿Estás herido? Kota echó un vistazo a los otros miembros de Wild Pussycats. Aunque estaban concentrados en los estudiantes, pudo ver que miraban a Kota, preguntándose si necesitaban ayudar. Nada, solo tenía ganas de quedarme aquí esta noche, murmuró Kota, si te parece bien. Por supuesto. Mandalay sonrió, feliz de que su sobrino aparentemente comenzara a abrirse a ella, aunque fuera solo un poco. Pronto sortearon rápidamente los emparejamientos, y los emparejamientos quedaron de la siguiente manera. Fumikage y Mezo. Katsuki y Shoto. Kyoka y Toru. Momo y Yuga. Eihiro y Asido. Ochako y Tsuyu. Masirao y Minoru. Tenya y Koji. Rikido y Anta. Izuku y Denki. Muy bien, somos socios una vez más, compañero, sonrió Denki mientras chocaba los 5 con Izuku. Para ser honesto, estaba agradecido por eso. Si se asustaba, podría liberar accidentalmente algunas chispas de relámpagos a su alrededor. Teniendo en cuenta que la peculiaridad de Izuku era un cuerpo de goma, eso significaba que no lastimaría accidentalmente a su compañero con sus descargas. Aoyama, suplicó Mineta en un estado de trance, por favor cambia conmigo. Era fácil ver lo que Mineta quería hacer. Podía actuar asustado y pegarse al cuerpo de Momo, específicamente a su pecho y afirmar que estaba demasiado asustado para dejarlo ir. Momo no pudo evitar retroceder, un poco aterrorizada por el estado de Mineta. Afortunadamente para ella, Yuga era un caballero y vio el plan de Mineta y se negó con vehemencia, sacudiendo la cabeza a lo que parecía ser una velocidad Mach mientras su rostro comenzaba a desdibujarse. Mineta intentó empujarlo cuando sintió una mirada fría apuñalándolo por detrás. Rápidamente reprimiendo un escalofrío sin mucha suerte, lentamente se giró para ver los ojos de Izuku fijos en su figura. Sintiendo que la discreción sería mejor opción que el valor, Mineta retrocedió ante su petición. 15 minutos más tarde, Ochako y Tsuyu habían entrado al bosque, dejando a las otras 4 parejas esperando. Podían escuchar gritos de miedo en el aire, aunque eran principalmente voces femeninas. Mientras los demás esperaban, empezaron a oler algo quemándose. ¿Qué es este olor a quemado?, reflexionó Pixie Bob. Humo negro, advirtió Mandalay, aferrándose a Kota. Los demás rápidamente se volvieron hacia la fuente del humo y vieron que se elevaba a lo lejos. Sin embargo, antes de que pudieran hacer algo, Izuku escuchó algo moverse detrás de todos ellos, gracias a su entrenamiento con Rekai. Al darse vuelta rápidamente, vio 2 figuras sospechosas paradas allí, y una de ellas llevaba un gran palo que apuntaba a Pixie Bob. Antes de que Izuku pudiera siquiera emitir una advertencia, un brillo rosado rodeó a Pixie Bob, tomándolos a todos por sorpresa antes de que de repente fuera arrastrada hacia los 2. Izuku estiró su brazo, logrando agarrar a Pixie Bob por su muñeca. Izuku de repente sintió que lo arrastraban por un segundo antes de rápidamente golpear el suelo con sus pies y aumentar One for All en todo su cuerpo. Denki rápidamente agarró el brazo extendido de Izuku y tiró, tratando de ayudarlo. El villano del palo hizo un chasquido antes de abandonar el plan original y golpear a Pixie Bob en la cabeza. El poste golpeó a Pixie Bob en la cabeza, rompiéndole la visera y provocándole una conmoción cerebral, pero no lo suficiente como para dejarle una cicatriz grave en la cabeza. Cuando Izuku tomó a Pixie Bob en sus brazos, Mineta y algunos otros solo pudieron temblar de miedo. ¿Por qué? Pensé que se habían asegurado, entonces, ¿por qué hay villanos aquí?, gritó Mineta. ¿Cómo estás esta noche, escuela secundaria de la UA? Saludó al villano con apariencia de reptil, con escamas verdes por piel y un rostro con forma de lagarto, y ropa claramente inspirada en Stein. Somos el escuadrón de acción de vanguardia de la Liga de Villanos. ¿La Liga de Villanos?
¿Por qué están aquí? Preguntó Ojiro en estado de shock. Es una pena no haber podido aplastar a ese molesto gatito, comentó el otro villano con labios gruesos, sin embargo, al menos ella no estará en condiciones de pelear. Bastardo. Gritó Tiger, ¿te atreves? Espera, hermana mayor Mac. No te apresures. Tú también, Tiger, interrumpió el villano lagarto, todo depende de si tener poder sobre la vida y la muerte sigue o no a los inquilinos de Stein. ¿Ustedes fueron los que compraron su ideología? Siseó Tenya. El villano reptil miró antes de reconocer a Tenya como una de las personas que detuvo a Stein antes de presentarse como Spinner y su compañero como Magne. Soy Spinner, el que hará realidad los sueños de Stein. Se jactó Spinner mientras sacaba su arma, que eran un montón de objetos afilados envueltos en cadenas y cinturones, formando una espada improvisada. Tiger resopló enojado mientras daba un paso adelante, no me importa, pero bastardos, Pixie Bob, a quien golpearon, ha comenzado a preocuparse por casarse recientemente y estaba haciendo todo lo posible para encontrar la felicidad como mujer. Y luego tuviste la audacia de golpearle la cara. No puedes dañar la cara de una mujer y simplemente reírte de ello. ¿Para qué trata un héroe de encontrar la felicidad como una persona promedio? Gritó Spinner mientras cargaba hacia adelante. Vayan todos. Llévense a Pixie Bot con ustedes hasta que pueda recuperarse. Hay que evitar el combate a toda costa, comprendan. Ordenó Mandalay, Kota, ve con ellos. Tú conoces el camino más corto. Mandalay inmediatamente usó su peculiaridad, telepatía, para informar a todos que los villanos habían invadido el campamento. Ragdoll ya había desaparecido, corriendo hacia adelante para asegurarse de que los estudiantes en el bosque estuvieran bien. Izuku, que todavía llevaba el estilo nupcial Pixie Bob, y los demás asintieron, regresando al salón de clases por seguridad. Sin embargo, antes de que pudieran llegar lejos, una figura envuelta en una capa y una máscara de repente bloqueó su camino. Oh, parece que tuve suerte. Quería encontrar una vista panorámica y terminé perdiéndome un poco antes de encontrarlos, se rió la figura con un tono oscuro. Mandalay. Gritó Tiger, yo me encargaré de estos dos. Mandalay frunció el ceño antes de saltar hacia adelante y aterrizar frente a los estudiantes. Aunque se sentía incómoda con que Tiger luchara contra dos villanos a la vez, ambos tenían un mal presentimiento acerca de este hombre particularmente encapuchado. El niño tiene un bonito sombrero. Te cambio por esta máscara de idiota, dijo el hombre mientras se quitaba la máscara para revelar su rostro. Al ver su rostro, tanto Mandalay como Kota se congelaron. Justo frente a ellos había un rostro que nunca podrían olvidar. Una cicatriz en el lado izquierdo de su cara con un ojo de juguete falso que cubría el ojo izquierdo que ya no estaba. Cabello rubio y una sonrisa maníaca. Sus mentes regresaron a cierto informe de noticias del pasado. Vaterose. Eran héroes maravillosos cuyas brillantes vidas fueron truncadas por un solo criminal cruel. El sospechoso todavía está huyendo, con la policía y los héroes tratando de encontrarlo, pero actualmente se desconoce su paradero. El Kirk del sospechoso es un simple tipo potenciador, pero aún así muy peligroso debido a su naturaleza feroz. Si ve esta cara, comuníquese con la policía o con los héroes de inmediato. Además, se cree que el sospechoso sufrió una lesión en el ojo izquierdo debido a su pelea con el dúo. Vaterose. Junto al noticiero había una foto del hombre junto con su nombre y descripción general de él. Justo frente a ellos estaba el asesino de los padres de Kota, los primos de Mandalay y muchos otros. Muscular. Siseó Mandalay. ¿Te resulta familiar? Me empieza de doler el ojo izquierdo, tarareó Muscular, mirando a Mandalay. Bueno, déjame matarte para sentirte mejor. Mandalay inmediatamente cargó hacia adelante, sus garras apuntando a la cara de Muscular, que él esquivó. Estudiantes, corran ahora. Gritó Mandalay, a lo que obedecieron. Vaya, pequeño gatito luchador, ¿no? Muscular se rió mientras activaba su peculiaridad, aumento muscular. Las fibras musculares repentinamente sobresalieron sobre su piel, envolviéndose alrededor de su brazo izquierdo antes de formar un brazo musculoso abultado. Muscular lanzó un puñetazo donde estaba Mandalay, quien apenas logró esquivar el ataque. A pesar de verlo crear un cráter con su golpe, Mandalay se puso de pie antes de cargar hacia adelante una vez más, apuntando golpes salvajes a su cara. Muscular rápidamente levantó su brazo izquierdo, bloqueando los golpes. Vaya, esos rasguños realmente duelen, se burló Muscular.
Su rostro cambió cuando vio a Mandalay darle una patada a sus pelotas. Levantando rápidamente la pierna, apartó la patada de Mandalay. Mandalay siseó mientras intentaba cambiar de táctica nuevamente, solo para perder el equilibrio cuando sintió que la tiraban hacia atrás, notando un brillo rosado en ella. Ven aquí, pequeño gatito, sonrió Magne, solo para que su concentración fuera interrumpida por Tiger, quien le dio un puñetazo y derribó su palo. Ikiji Shikeji, villano llamado Magne, recitó Tiger, 9 cargos de robo a mano armada, 3 cargos de asesinato, 29 cargos de intento de asesinato. «Oh, ¿soy tan famoso?», preguntó Magne mientras bloqueaba el gancho de Tiger, pero no deberías dejarte tan abierto. Tiger rápidamente movió su cuerpo, aplanando un lado de su cuerpo justo a tiempo para esquivar el corte vertical de Spinner. Tiger apretó los dientes y rápidamente saltó hacia atrás, sabiendo que estaba en una situación desventajosa. ¡Ah! Tiger rápidamente se giró para ver a Mandalay tratando impotente de escapar del agarre de Muscular. Gracias a la distracción de Magne, Muscular pudo aprovechar eso y envolver sus musculosas manos alrededor de Mandalay, aplastando lentamente sus costillas y brazos. «Suéltame, estúpido musculoso», apretó Mandalay mientras intentaba infructuosamente patear a Muscular. Muscular miró más de cerca el rostro de Mandalay por un segundo antes de sonreír, como si algo apareciera en su rostro. Con un gruñido, Muscular estrelló a Mandalay contra el suelo, haciéndola toser sangre. Luego usó una mano para inmovilizar a Mandalay en el suelo, con la mano alrededor de su garganta. «Ahora sé por qué me resultas familiar. Eres pariente de los dos que me quitaron el ojo izquierdo, ¿no? El dúo Baterose. Te pareces un poco a la perra del grupo», sonrió Muscular. Mandalay intentó débilmente arrancarle el brazo a Muscular, pero no pudo reunir suficiente fuerza para hacerlo. «Antes de que lo olvide, supongo que debería preguntarte si sabes dónde están Bakugo y Midoriya. Están en la lista de captura», reflexionó Muscular. «Muscular, el que se llama Midoriya se fue con el grupo antes», gritó Magne mientras bloqueaba un feroz golpe de Tiger. «Termina con ella y alcánzalos. Él es el que tiene el pelo verde». «Ah, vaya mal, supongo que debería haber prestado atención al informe», se encogió de hombros Muscular antes de dar una sonrisa maníaca. «Eso solo significa más gente a la que matar. Pero primero, me aseguraré de que sufras en su lugar por el daño que causaron». El agarre de Muscular se apretó alrededor de la garganta de Mandalay, cortándole las vías respiratorias, y sacudió la cabeza mientras lo hacía. Antes de que pudiera siquiera golpear a Mandalay, sintió que algo golpeaba la nuca. Mirando hacia atrás, notó que Kota estaba allí de pie, todavía en posición de lanzar. Kota había regresado corriendo, alejándose de los demás. «Tú, Baterose, mi mamá y mi papá, ¿los atormentaste a los dos? ¿Antes de matarlos?», exigió Kota con lágrimas en los ojos. «Kota», susurró Mandalay, «aléjate». Muscular parpadeó antes de descubrir quién era el niño. «¿Eh? ¿En serio? ¿Esos perdedores eran tus padres? Bueno, entonces esto debe ser el destino. Los héroes el dúo Baterose son la razón por la que ahora tengo un ojo artificial en mi cuenca izquierda. Todo esto es culpa tuya. Ya nada en el mundo está bien, y todo es por culpa de locos como tú», gritó Kota. Muscular parecía molesto antes de suspirar. «Los mocosos siempre son tan rápidos para echar la culpa. No te hagas una idea equivocada, no los maté porque me sacaron todo el ojo. Solo quería matar gente, así de simple. Y esos dos intentaron detenerme. Y el resultado final fue lo que todos queríamos hacer. Lo que realmente está mal es querer hacer algo que no puedes hacer, como tu papá y tu mamá». Kota solo pudo mirar a Muscular con miedo mientras comenzaba a caminar hacia él. Sin embargo, antes de que Muscular pudiera dar otro paso, sintió que alguien lo agarraba de la pierna. Mirando hacia abajo, vio a Mandalay abrazando su pie, intentando detenerlo. Mientras monologaba, sin querer había dejado ir a Mandalay para matar al niño. «Kota, corre», gritó Mandalay con desesperación. «TCH, perra molesta. Casi me olvido de ti», se burló Muscular, arrancando su pierna del agarre de Mandalay antes de pisotear brutalmente su muñeca. Mandalay apretó los dientes de dolor, apenas capaz de formar palabras debido al dolor de garganta. Ese último grito le había quitado todo lo que tenía en la garganta. Al levantar la vista, vio a Kota todavía de pie, asustado y en shock. «¿Kota?», pensó Mandalay, usando su telepatía para contactar a Kota. «Solo corre y estaré bien».
Estaré justo detrás de usted después de que me ocupe de este hombre. Así que vete. Mandalay sabía que no sería capaz de manejar a Muscular. Pero estaría condenada si dejaba que Kota presenciara sus momentos finales. Miró a Kota directamente con una sonrisa, con una mentira en su rostro de que estaba bien. Cualquier otra cosa sería peor. Kota, todavía congelado, escuchó la voz de su tía y supo que estaba mintiendo. No había manera de que ella lidiara con Muscular, el asesino de sus padres. ¿Pero qué podía hacer? Cuando vio a Mandalay sonreírle, se le rompió el corazón. Había sido tan frío con el único miembro que le quedaba de la familia, su tía, que hizo todo lo posible por ser su madre adoptiva, y esto sería lo último que vería de ella. Lo llenó de arrepentimiento. Sabía que Tiger tenía las manos ocupadas. Ragdoll no estaba a la vista, probablemente tratando de asegurarse de que los otros estudiantes en el bosque estuvieran a salvo. Pixie Bob estaba fuera de servicio. Pero incluso si lo fueran, dudaba que hubieran marcado una diferencia. Pero por primera vez en su vida quería que apareciera un héroe. Para salvar Mandalay. Para llevar a Muscular ante la justicia. Pensó que había desechado esa noción tan tonta de héroes y villanos, pero ahora eso era todo lo que rogaba. Y ahora, el telón final para ti, sonrió Muscular mientras levantaba el pie, formando hebras musculares a su alrededor, antes de bajarlo para aplastar la cabeza de Mandalay. Mandalay. Gritó Tiger mientras intentaba correr hacia adelante, solo para ser bloqueado por Magne y recibir un corte lateral de Spinner. Por favor, alguien salve a mi mamá. Gritó en Kota con desesperación, cerrando los ojos. Woshipou. Kota abrió lentamente los ojos, levantando la vista a tiempo para ver a Izuku hundir su pie derecho en el torso de Muscular en una patada de dragón volador, su cabello erizado mientras arcos de electricidad brotaban de sus feroces ojos. Casi en cámara lenta, todos pudieron ver el pie hundiéndose más mientras el rostro de Muscular se contraía en estado de shock. Un segundo después, Muscular fue enviado volando hacia el bosque, chocando contra varios árboles gruesos y rocas antes de detenerse en un acantilado cercano. Tú, susurró Mandalay en estado de shock y asombro por la fuerza de Izuku mientras Izuku la levantaba suavemente. No hay necesidad de preocuparse, sonrió Izuku mientras caminaba hacia Kota, ya estoy aquí. Spinner tuvo que parpadear, frotándose los ojos un poco. Por un segundo, podría haber jurado que vio a Olmig parado allí cuando Izuku hizo esa declaración. Magne tragó saliva cuando vio a Izuku patear a Muscular en la distancia. Podía ver por qué Izuku era la prioridad uno en la captura, si no en la muerte. Si se le da tiempo para crecer, podría ser una amenaza aún mayor. No, no puede ser. Lo será, corrigió Magne mientras intentaba atacar a Izuku, solo para ser detenida por Spinner de todas las personas. ¿Qué estás haciendo, Spinner? Preguntó Magne en shock, ¿olvidaste que está en la lista personal de Shigaraki? Quiero ver si tiene lo que se necesita para ser un verdadero héroe como lo quiere Stein, respondió Spinner, este niño, él también estaba allí cuando capturaron a Stein. Stein dijo que la única persona a la que permitiría matarlo es Olmig, y justo ahora, sentí escalofríos por mi espalda. Casi pensé que había visto a Olmig por un segundo allí. Pero primero, deshagámonos de este tipo. Magne frunció el ceño, sabiendo lo fanático que era Spinner para Stein, pero ella no creía que fuera tanto. Aún así, se acercó a Tiger y estuvo de acuerdo en que deberían eliminar a Tiger. Cuando Spinner levantó su espada, escuchó el ruido de un motor que se acercaba hacia él. Recipro Burst. Gritó Tenya mientras giraba tan rápido como podía mientras se lanzaba hacia la espada. La patada se estrelló contra la espada, donde las cadenas que conectan las hojas se rompieron en pedazos. Spinner miró en estado de shock cómo sus espadas caían en pedazos, lo que le permitió a Tenya la oportunidad perfecta para lanzar otra patada giratoria a la cara de Spinner, noqueándolo. ¿Estás bien? Preguntó Izuku, rasgando su camisa en pedazos para usarla como vendajes improvisados para las heridas de Mandalay. ¿Estoy bien ahora? Respondió Mandalay telepáticamente, tosiendo mientras lo hacía, ahora mismo, tenemos más cosas de qué preocuparnos. Ahora sabemos que tú y Bakugo sois los principales objetivos de esta incursión de villanos. Ahora mismo tenemos que volver al campamento. ¿Dónde están los otros? En su camino de regreso al campamento, respondió Izuku. Unos minutos antes. Izuku y los demás corrían de regreso al campamento cuando Denki notó algo raro. Oye, ¿dónde está el niño? Preguntó Denki.
Los demás hicieron una pausa y se dieron vuelta rápidamente antes de darse cuenta de que Kota se había ido. ¿A dónde fue?, gritó Maserao. ¿Regresó tontamente? ¿Por qué haría eso?, gritó Tenya. Izuku, sin embargo, sabía exactamente por qué Kota había regresado. Para enfrentarse al asesino de sus padres. Volveré a buscarlo, dijo Izuku, pasando el cuerpo de Pixie Bob a Rikido antes de darse la vuelta rápidamente. «Estás loco. Necesitamos regresar al salón de clases por seguridad», exclamó Mineta. «Ustedes vayan. Regresaré en breve», respondió Izuku, solo para que Tenya lo agarrara de la muñeca. «¿Vas a pelear, no?», preguntó Tenya. «¿No recuerdas la conferencia que recibimos en Onsu? ¿No aprendiste?». «Lo hice, pero no puedo dejar que peleen solos», dijo Izuku. «Voy a ir y eso es todo». Tenya apretó los dientes, no quería que Izuku se metiera en problemas, pero este realmente fue un momento complicado. «Ve. Autorizaré el uso de peculiaridades y asumiré la culpa». Rápidamente miraron y vieron a Pixie Bob despierto, gimiendo mientras sostenía su cabeza. «Pixie Bob. ¿Estás bien?», preguntó Izuku rápidamente. «Estoy bien, gatita, gracias a ti», respondió Pixie Bob mientras intentaba levantarse, solo para casi caerse. «Si no fuera por Maserao, necesito ir a ayudar. Mikir definitivamente hará la diferencia». Izuku asintió mientras One for All recorría su cuerpo. «Yo iré primero. El resto de ustedes decidan qué quieren hacer. Tengan en cuenta que esta es su elección. Necesitamos que al menos alguien informe a Aizawa-sensei». Al final, Izuku y Tenya regresaron corriendo, con Maserao y Rikido apoyando a Pixie Bob. Denki y los demás corrieron de regreso al salón de clases, con la esperanza de llevar a los maestros y tal vez comunicaciones a la escuela. Izuku sonrió antes de que sus oídos captaran algo. Al darse vuelta rápidamente, vio árboles retumbando antes de caer. «Bueno, mocoso, eso realmente dolió un poco», sonrió Muscular mientras regresaba al claro, aparentemente ileso. Izuku entrecerró los ojos. Acababa de patear a Muscular con One for All al 100% y, sin embargo, este hombre ya estaba de pie sin preocupaciones. «Esa peculiaridad tuya es bastante decente. Casi comparable a la mía en términos de fuerza y velocidad», dijo Muscular mientras buscaba en su bolsillo antes de agarrar una prótesis de ojo que coincidía con su estado de ánimo actual, permitiendo que otros salieran. Se lo colocó en el ojo izquierdo, revelando una cuenca vacía. «Ahora pongámonos serios. Se acabó el tiempo de juego», gritó Muscular mientras comenzaban a formarse hebras musculares en todo su cuerpo, aumentando su masa y tamaño. Izuku ya estaba circulando uno para One for All su cuerpo al 100% mientras corría hacia adelante estirando su brazo hacia atrás. Los dos titanes se acercaron el uno al otro, con los brazos levantados antes de lanzar un puñetazo. Su golpe chocó entre sí, creando una onda de choque al impactar. Izuku apretó los dientes al descubrir que su fuerza era incapaz de abrumar a Muscular. «Como dije, está bastante igualado. Por eso perderás», sonrió Muscular. Izuku se preguntó por qué Muscular diría eso cuando hizo una mueca de dolor y sintió que su puño comenzaba a arder. Izuku rápidamente saltó hacia atrás, mirando su puño para ver marcas rojas de quemaduras antes de volver a mirar a Muscular. «Genial, ¿no?», sonrió Muscular mientras levantaba el puño. «Recibí una pequeña bonificación del jefe como una forma de asegurarme de que el trabajo se hiciera. No pensé que lo necesitara, pero estoy llegando a eso. Disfruta más de mi trabajo. Cualquier contacto prolongado conmigo y sentirás el ardor». «¿Otra peculiaridad? Tiene que ser All for One», gruñó Izuku mentalmente mientras cargaba hacia adelante, usando Ghost Perplexing Steel lo mejor que podía con el 100%, tratando de atacar a Muscular. Sin embargo, cuando Izuku logró ponerse detrás de Muscular y estiró su brazo hacia adelante, encontró su muñeca atrapada en el agarre de Muscular. Con una sonrisa maliciosa, Muscular apretó con más fuerza la muñeca estirada de Izuku para asegurarse de que no escapara. Izuku gruñó de dolor cuando sintió que su muñeca comenzaba a arder antes de lanzar una patada a la cabeza para hacer que Muscular lo soltara. Muscular agarró la pierna con la otra mano y la agarró también. «Poderoso, pero la velocidad a la que tus extremidades se estiran no es lo suficientemente rápida. Puedo atrapar estas extremidades fácilmente, e incluso si no te estiraras y trataras de acercarte, me lo estarías facilitando». Se rió Muscular mientras disfrutaba la sensación de quemar las extremidades de Izuku.
Dejó de reír cuando Izuku echó un poco la cabeza hacia atrás antes de darle un cabezazo en la cabeza. El impacto obligó a Muscular a soltarse, sin esperar tal ataque ni tener su mano disponible para bloquearlo. Izuku rápidamente retrajo sus extremidades, haciendo una mueca de dolor al sentir las quemaduras de primer grado en sus extremidades. Entonces Muscular saltó, golpeando su puño hacia donde estaba Izuku, quien rápidamente saltó hacia atrás para esquivar el golpe, que dejó un cráter en el suelo. No puedes esquivarlo para siempre, gritó Muscular mientras levantaba su puño del suelo, mirando a Kota y Mandalay. Izuku supo instantáneamente que si no hacía algo, Muscular los atacaría. ¿Pero qué podía hacer? Pensando rápidamente, recordó su teoría de antes. Parecía que no había otra manera que probarlo ahora. Respirando profundamente, Izuku abrió lentamente las piernas, asumiendo la postura de un caballo. Luego, con un gruñido, dobló ligeramente la rodilla con las manos sobre la rodilla, obligando a que el flujo de sangre bajara. En un instante, las plantas de sus piernas se distorsionaron, expandiéndose un poco como si tuvieran bombas ubicadas en los tobillos. Un segundo después, sus piernas volvieron a la normalidad, pero el aumento del flujo sanguíneo circuló por su cuerpo. Tan pronto como la sangre regresó a su cuerpo, su torso se expandió un poco. Su piel se volvió rosada cuando el vapor comenzó a desprenderse de su piel. Mezclándose con los arcos de relámpagos de One for All, la electricidad estática chisporroteó y ardió aún más intensamente. ¿Qué estás haciendo, imitando una máquina de vapor? Preguntó Muscular confundido. Bueno, si no vas a hacer nada, empezaré a matar. Muscular comenzó a correr hacia él, confiando en que podría esquivar o atrapar el ataque de Izuku. Izuku miró a Muscular, cambiando su peso y pierna para que el lado izquierdo de su cuerpo mirara a Muscular antes de levantar su brazo derecho. Tráelo. Pensó Muscular, solo para que su proceso de pensamiento fuera interrumpido con un puño en la cara. El ataque fue demasiado rápido para que él pudiera reaccionar, deteniendo su impulso. Antes de que Muscular pudiera hacer algo, una patada en arco en la cara lo derribó al suelo. Muscular negó con la cabeza mientras rápidamente saltaba hacia atrás justo cuando el puño de Izuku descendía del aire donde estaba su columna. ¿Diablos? Te volviste más rápido y más fuerte, gritó Muscular antes de sonreír. De eso estoy hablando. Sin embargo, su sonrisa no duró mucho. Cada vez que intentaba agarrar o golpear a Izuku, Izuku siempre esquivaba sus golpes antes de contraatacar con golpes rápidos que no podía agarrar. Esto es una mierda. ¿Cómo puedo divertirme si no sangras? Gritó Muscular mientras su cabeza retrocedía una vez más por un golpe de sacacorchos. Bien, haré que recibas un golpe. Muscular usó su peculiaridad, sus hebras musculares se desbordaron hasta el punto de que algunas comenzaron a cubrir su rostro. Luego, dándose la vuelta, corrió hacia Mandalay y Kota. Izuku rápidamente corrió hacia ellos, parándose frente a los dos. Apártate del camino. Te lastimarás, gritó Kota preocupado, no queriendo que el hombre que salvó Mandalay saliera lastimado porque no podía moverse. Todo va a estar bien. No dejaré que los lastime más, respondió Izuku mientras echaba ambos brazos hacia atrás. New York Smash. Ambos brazos comenzaron a desdibujarse mientras golpes ultra rápidos golpeaban a Muscular. La cantidad de fuerza en cada golpe, la velocidad del mismo y la cantidad detuvieron a Muscular en su camino por un segundo antes de empujarlo hacia atrás. Muscular sintió como si todos los golpes aterrizaran al mismo tiempo, no en sucesión. Los golpes no solo le dolían, sino que le despojaban con fuerza del exceso de fibras musculares. Pronto, fue despojado de su cuerpo original una vez más. Fue entonces cuando los pilares de tierra comenzaron a levantarse alrededor de Muscular. Pixie Bob. Gritaron sorprendidos Mandalay y Kota, mirando a su alrededor antes de notar a Pixie Bob con las manos en el suelo, con Masirao y Rikido apoyándola. Conseguí los pilares como querías, gritó Pixie Bob mientras hacía una mueca, todavía le dolía la cabeza por la conmoción cerebral. Izuku asintió mientras corría rápidamente hacia adelante, sin siquiera dejar que Muscular tuviera la oportunidad de recuperarse. Saltando rápidamente sobre Muscular, la mano de Izuku agarró a Muscular por la cabeza, manteniendo su impulso hacia adelante. Con un rápido giro de sus manos, comenzó a girar el cuerpo de Muscular, levantando sus pies del suelo. Usaré tu técnica, maestro Rekai, pensó Izuku mientras comenzaba a prepararse para la otra técnica única que Rekai le había pasado.
Aunque la única razón por la que había aprendido esto no era porque fuera un estudiante bueno o malo. Fue únicamente por su cuerpo de goma que Rekai descubrió que era el muñeco de prueba perfecto, mostrándoselo a algunos estudiantes, siempre usando a Izuku como víctima. Gracias a su cuerpo de goma, podría recuperarse o simplemente ser el muñeco de Rekai para mejorarlo. Pero con todos los ataques de este movimiento especial, Rekai lo etiquetó como un movimiento prohibido debido a su daño paralizante, siendo Izuku el único heredero del movimiento por ahora. Un movimiento que Izuku estaba seguro de que Rekai sonreiría y permitiría que Izuku lo hiciera con esta persona. Aunque iba a modificarlo para adaptarlo un poco más a su habilidad, así como cambiar el nombre de la técnica. Aplastamiento combinado de caída de Baodin. Izuku giró en el aire con la cabeza de Muscular todavía en su agarre antes de estrellarlo contra el suelo. Al estrellarse contra el suelo, Izuku no se rindió y rápidamente lo arrojó al aire. En una fracción de segundo, Izuku golpeó brutalmente la columna vertebral de Muscular, elevándolo más alto en el aire. Luego, Izuku estiró su brazo, agarrándose a uno de los pilares antes de incorporarse. Justo cuando sus pies aterrizaron en las paredes del pilar, se disparó hacia adelante, rebotando hacia otro pilar antes de lanzarse directamente hacia Muscular desde atrás una vez más. Izuku agarró el antebrazo izquierdo de Muscular, reteniéndolo hacia atrás mientras le daba un codazo en la articulación desde atrás, rompiéndola. Al mismo tiempo, su pierna derecha pateó a Muscular en la barbilla, desorientándolo nuevamente. Con un giro, Izuku golpeó a Muscular en el plexo solar, enviándolo hacia el suelo. Sin embargo, justo antes de que Muscular pudiera estrellarse contra el suelo, Izuku ya se estiró allí primero, su mano ya se aferró a la cabeza de Muscular antes de girarlo de nuevo en el aire con un giro en la cabeza. Izuku lanzó puñetazos, patadas y codazos en las articulaciones principales, dislocándolas o fracturando el área alrededor antes de finalmente patear a Muscular en lo alto del aire con una patada vertical en la parte inferior de la columna. Lanzándose al aire, Izuku pasó volando junto a Muscular antes de mirarlo. En este punto, su piel había vuelto a su color habitual y el vapor había desaparecido. Muscular notó esto y el hecho de que Izuku estaba jadeando pesadamente en ese momento antes de sonreír. Jaja, finalmente es mi momento, ¿no? ¿Estás respirando con dificultad, no? Parece que todavía no tienes suficiente poder para tratar conmigo. Fue entonces cuando Muscular se dio cuenta de que no podía mover ninguna de sus extremidades. Maldiciendo por esta impotencia, comenzó a concentrarse en una tercera peculiaridad oculta que había obtenido, la regeneración menor. Mientras estuviera consciente, podía curar heridas menores, aunque no estaba seguro de cómo se trataban las articulaciones y extremidades rotas. Izuku respondió metiéndose el pulgar izquierdo en la boca mientras estiraba el brazo derecho hacia atrás lo más que podía. Respirando profundamente, Izuku mordió el pulgar y expulsó todo el aire directamente hacia él. En ese momento Izuku supo que su teoría había sido correcta y tuvo que agradecerle a Iizuka por esta idea. Su mano izquierda comenzó a expandirse inmensamente, haciéndose más grande que su propio cuerpo. Con un gruñido, Izuku sintió que el aire de sus huesos pasaba a su cuerpo, expandiendo su pecho antes de pasar a su brazo derecho extendido, aumentando su tamaño. ¿Quieres poder? Entonces come esto. Gritó Izuku mientras lograba girar su cuerpo mientras lanzaba su puño gigante a Muscular, cargado con One for All. Por primera vez en su vida, Muscular sintió que el miedo se apoderaba de su cuerpo. Él siempre había sido el depredador, el perro grande, que se aprovechaba de los débiles y hacía lo que quería gracias a su quirk. Era el más fuerte que existía, con solo unas pocas excepciones más fuertes que él. Sin embargo, confiaba en que con las peculiaridades adicionales que se le habían otorgado, podría enfrentarse al propio Olmig, de quien se decía que era el pináculo del poder. Pero ahora, este niño claramente le estaba mostrando algo con lo que no estaba seguro de poder competir. Está mintiendo, tiene que estar mintiendo. Gritó Muscular en su mente mentalmente, se sopló aire en el brazo. Es solo para que su puño parezca ridículamente grande. No obstante, Muscular cambió a su peculiaridad original, haciendo crecer hebras musculares por todo su cuerpo con la esperanza de aguantar el golpe. Pronto descubrió que Izuku no había estado mintiendo en absoluto cuando el enorme puño se estrelló contra su cuerpo. Este poder y no puedo defenderme. Pensó Muscular mientras intentaba retroceder, solo para fallar por completo. Izuku apretó los dientes mientras empujaba su puño hacia adelante antes de rugir con todas sus fuerzas, Chiba Smash.
Muscular fue enviado volando hacia donde estaba el escondite secreto de Kota, estrellándose contra la estructura de piedra. Izuku apuntó deliberadamente allí porque sabía, o más bien esperaba, que no hubiera nadie allí. Una mirada rápida le dijo que Muscular no iba a volver a levantarse. Kota solo pudo mirar con asombro a Izuku. Muscular era una plaga que había arruinado muchas vidas y nunca había podido ser atrapada hasta ahora por una persona a la que seguía tratando de rechazar. ¿Pero por qué iba a salvarlo a él y a Mandalay? No era un héroe oficial, solo un estudiante, y aún así se adelantó para salvarlos. Entonces, Kota recordó lo que Mandalay le había dicho una vez. Kota, tu madre y tu padre, los héroes Vaterose. Aunque es cierto que te dejaron atrás en este mundo, pero salvaron muchas vidas con su sacrificio. Lo verás algún día. Conocerá a alguien y comprenderá por qué elegimos hacer esto. Alguien que arriesgará su vida. Alguien que será mi héroe, sollozó Kota mientras Izuku dejaba escapar un rugido de victoria. Magne no podía creerlo. Se suponía que Muscular era su músculo para lidiar con los héroes aquí, y justo ahora, fue derrotado por un niño que ni siquiera había terminado su primer año de escuela secundaria. No irás de todos modos, siseó Tiger mientras envolvía fuertemente a Magne en sus brazos. Hermana mayor Magne. Gritó Spinner mientras esquivaba una patada de Tenya, ¿estás recibiendo un...? No terminó porque de repente fue atado por una tela familiar. Sensei. Gritaron Tenya y los demás aliviados. Vi lo que pasó, dijo Shota, los demás están a salvo. Caminar y ya está pidiendo ayuda. Ahora solo necesitamos saber por qué los villanos están aquí. Están buscando a Bakugo y Midoriya, comunicó Mandalay telepáticamente a Shota, eso es lo que dijo Muscular antes de que Midoriya nos salvará. Shota apretó los dientes con ira por el hecho de que sus alumnos eran el objetivo. Decidió dejar de lado el hecho de que Muscular estaba aquí y que lo más probable es que Izuku lo noqueara si el puño gigante en el aire significaba algo. Sabiendo que situaciones drásticas exigían medidas drásticas, tomó su decisión. Mandalay. Dile a todos en nombre del héroe profesional. Eraseread, tienes derecho a participar en combate contra los villanos. Entendido, respondió Mandalay, sujetándose la cabeza, tengo suficiente para enviar un último mensaje a todos. Con un gruñido, pasó el mensaje a todos los estudiantes de 1A y 1B, dándoles permiso para pelear, además de notificarles a todos que Katsuki e Izuku eran los objetivos principales antes de finalmente desmayarse por los daños que había recibido de Muscular. Bien, ahora solo necesitamos llevar a Midoriya de regreso al salón de clases. Por suerte no debería ser demasiado difícil ya que está justo aquí, pensó Shota mientras miraba hacia arriba. Parpadeó cuando vio a Izuku expulsar aire de su boca a un ritmo tremendo mientras su cuerpo comenzaba a encogerse, disparándolo por todos lados en el aire antes de que finalmente terminara y aterrizara en el bosque. Voy a asesinar a ese niño problemático. Pensó Shota, sus ojos temblando rápidamente. Comenzó a considerar lo que había que hacer. Había 2 villanos aquí y quién sabe cuántos más en el bosque. Al mismo tiempo, tenía estudiantes y heridos que debían ser escoltados de regreso al campamento. Ve, yo me encargaré de esto. Gritó Tiger, estoy preocupado por Radoll, hace tiempo que no responde. Tomando una decisión, Shota corrió hacia el bosque, dirigiéndose primero hacia el camino final. Si lo recordaba, Katsuki debería haber sido uno de los primeros grupos en entrar al bosque, por lo que debería estar más cerca de la salida ahora. Izuku finalmente dejó de expulsar aire de su boca antes de aterrizar directamente en unos arbustos. Finalmente, aliviado de haber dejado de volar por todas partes, saltó de los arbustos y se sacudió las hojas cuando notó algo extraño. Por un lado, el arbusto parecía ser más alto que él. Los árboles también parecían especialmente altos. ¿Midoriya? Izuku se giró para ver a Shoji mirándolo sorprendido. Hablando de eso, ¿por qué Shoji parecía tan alto de repente? Antes de que pudiera siquiera contemplar esto, Shoji lo alejó de una garra hecha de oscuridad. ¿Qué fue eso? ¿Y por qué eres tan grande? Preguntó Izuku mientras Shoji rápidamente lo ponía boca arriba, cubriéndolo con las correas entre sus brazos. No cambié de tamaño. ¿Te encogiste por alguna razón? ¿Te golpeó la peculiaridad de un villano? Respondió Shoji, usando uno de sus tupi arms para formar una boca cerca de la oreja de Izuku. Izuku se miró a sí mismo por primera vez y vio que en realidad era un camarón, aproximadamente de la altura de Mineta, si no más bajo.
Su mente comenzó a correr para descubrir por qué era tan bajo cuando recordó que había expulsado mucho aire después de agrandar su puño. Quizás un efecto secundario. ¿Pero por cuánto tiempo? Pensó Izuku, pero primero. Izuku notó que Shoji sangraba y, por alguna razón, esa garra oscura le resultó familiar. En caso de que te lo preguntes, sí, susurró Shoji, sabiendo ya lo que iba a preguntar Izuku, fuimos emboscados por un villano y traté de cubrirnos. Sin embargo, me cortaron uno de los brazos y eso desencadenó la peculiaridad de Tokoyami. Sin embargo, no te preocupes por la lesión, el duplicado fue cortado, por lo que no es una lesión tan grande como crees. De hecho, cuando Izuku miró más de cerca, pudo ver a Fumikage luchando por controlar a Dark Shadow, que estaba comenzando a salirse de control. Aléjate de mí. Morirás. Gritó Fumikage angustiado. Tendremos que estar tranquilos, advirtió Shoji, no es completamente sensible, pero por eso atacará cualquier cosa que haga ruido. Izuku asintió antes de sentir repentinamente que su cuerpo cambiaba, alargándose nuevamente a su forma original. Por supuesto, Dark Shadow reaccionó instantáneamente al ruido del cuerpo de Izuku volviendo a la normalidad y atacó. Afortunadamente, Shoji ya podía sentir el cuerpo de Izuku creciendo y sabía por instinto que Dark Shadow los atacaría, por lo que esquivó el ataque. Ve. No instes a preocuparte por mí. Encuentra a los demás y sálvalos. Gritó Fumikage antes de intentar reinar en Dark Shadow sin mucho éxito. Shoji volvió a bajar suavemente a Izuku, viendo que había vuelto a su altura máxima una vez más. He vuelto a la normalidad. Así que hay un límite de tiempo sobre cuánto tiempo me quedaré corto. ¿Pero cuál es la relación entre ambos? Pensó Izuku antes de dejar ese pensamiento a un lado para más adelante. Tenía asuntos más importantes en los que concentrarse ahora mismo. Principalmente ayudar a Katsuki a no ser secuestrado mientras rescataba a otros estudiantes en el bosque. Pero al mismo tiempo, no podía dejar a Fumikage en este estado. La única forma de calmar a Dark Shadow era exponiéndola a una fuente de luz, cuanto más fuerte, mejor. Mi gorilla, no importa en qué condición me encuentre, pero no dejaré a un amigo atrás. Actualmente eres un objetivo, al igual que Bakugo. Es peligroso para ti estar aquí, pero conociéndote, no dudarás en ayudar a los demás. Yo distraeré a Dark Shadow mientras corres para ayudar a Bakugo, dijo Shoji, lo llevaré al campamento y al fuego. Izuku negó con la cabeza con vehemencia, eso es demasiado peligroso. Ambos están demasiado lejos para llegar allí de manera segura con la peculiaridad de Tokoyami actuando ahora mismo. Ambos tuvieron que esquivarlo cuando Dark Shadow intentó golpearlos una vez más antes de que Shoji respondiera. Lo sé. Pero para salvar a la gente, debes correr riesgos. Eso es lo que hace que un héroe sea un héroe. ¿Te quedarás conmigo para ayudar a Tokoyami? ¿O correr al lado de Bakugo? Esas son las decisiones que tienes que tomar, y cualquier cosa que elijas, la respetaré. Izuku apretó los dientes mientras su mente comenzaba a recorrer las opciones. Aunque era un objetivo, no estaba en él dejar a otros en peligro solo para protegerse a sí mismo. No solo eso, sino que Momo, Ochako, Itsuka y Tsuyu todavía estaban en el bosque, y él se negó a dejarlos allí con los villanos corriendo por el bosque. Pero no podía abandonar a Fumikage y Shoji así. Piensa. Pensó Izuku, su mente dando vueltas sobre la peculiaridad de Fumikage, es poderoso en la noche y en las sombras, pero demasiado hace que Fumikage pierda el control de su peculiaridad, Dark Shadow. Le tiene miedo a la luz, así que necesitaremos algo de luz. Espera, luz. Eso es todo. Sonrió Izuku, hice mi elección. Los salvaremos a ambos al mismo tiempo. Sigue mi ejemplo. Shoji, un poco desconcertado por esto, decidió poner su fe en Izuku. Carne. Trozos de carne, carne. Gritó un villano llamado Moonfish, que llevaba una camisa de fuerza negra que cubría todo excepto su boca, sujetándolo severamente. Sin embargo, no le importó ya que su peculiaridad, Blade Toad, le permitió agrandar y remodelar sus dientes para convertirlos en hojas afiladas. Utilizó esta peculiaridad no solo para viajar, sino también para atacar a Katsuki y Shoto, que llevaba a Kosei. Shoto inmediatamente convocó una pared de hielo, saltando hacia atrás cuando una de las cuchillas atravesó la pared y se hundió en el suelo. No puedo acercarme a él, maldita sea. Gruñó Katsuki con ira y molestia.
Quería soltar una gran explosión para lidiar con el villano, pero la advertencia de Shoto acerca de que la explosión obstaculizaba su propia visión posiblemente los dejaría indefensos ante el ataque de Moonfish, especialmente si Katsuki no lo alcanzaba de un solo disparo. Katsuki chasqueó los dientes con frustración antes de escuchar el sonido de algo golpeándose con fuerza contra el suelo. Tanto él como Shoto se giraron hacia la fuente del ruido confundidos, al igual que Moonfish, preguntándose qué se acercaba hacia ellos. Veo hielo. Deberían ser ellos. Gritó la voz familiar de Izuku. Segundos después, tanto él como Shoji aparecieron entre los árboles. Bakugo. Todoroki. Uno de ustedes, danos un poco de luz, por favor. Gritó Shoji desde uno de sus brazos duplicados que formaba una boca. La peculiaridad de Tokoyami se ha vuelto loca. Moonfish intentó girar para atacar a sus nuevas víctimas cuando una garra oscura y sombría lo golpeó contra el suelo, rompiendo todas sus hojas de dientes. Los ojos de Katsuki y Shoto se abrieron cuando reconocieron la figura sombría como un Dark Shadow desenfrenado, además de ver a Fumikage tratando desesperadamente de controlar su peculiaridad. Izuku y Shoji habían atraído a Dark Shadow usando sus respectivas peculiaridades para crear ruido, con Izuku estirando su extremidad para golpear árboles al azar un poco más lejos de ellos mientras Shoji extendía sus extremidades lo más lejos que podía de él, haciendo ruidos aleatorios para atraer a Dark Shadow. Shoto notó cómo Dark Shadow atacaba la extremidad extendida, reaccionando al ruido en lugar de atacar el cuerpo principal, y descubrió que Dark Shadow simplemente estaba atacando desenfrenadamente cualquier cosa que se moviera o emitiera un sonido. Estaba listo para lidiar con Dark Shadow cuando Katsuki lo detuvo. Shoto miró a Katsuki confundido antes de darse cuenta de que estaba mirando a Moonfish, quien lentamente se estaba levantando. Carne, trozos de carne, no está bien. No puedo permitirlo, no lo permitiré. Soy yo quien puede abrirlos. No me robes. Maldijo Moonfish mientras atacaba brutalmente donde suponía que sería el punto de control de la Dark Shadow agrandada que lentamente se hacía aún más grande. Cuchillas de dientes afilados penetraron a través de la garra y la cabeza de Dark Shadow, solo para ser completamente ineficaz. Pequeñeces, no os interpongáis en mi camino. Rugió Dark Shadow mientras su garra agarraba a Moonfish, apretando su agarre sobre el cuerpo de Moonfish hasta que sus dientes se rompieron una vez más. Con un rugido, Dark Shadow golpeó a Moonfish contra varios árboles gruesos antes de arrojarlo contra otro árbol, claramente noqueando a Moonfish. Más. Aún no me he divertido lo suficiente. Más. Dark Shadow se rió hasta que chilló de miedo cuando Shoto y Katsuki pasaron junto a Fumikage con explosiones y fuego que habían sido maximizados para lograr brillo. Con Dark Shadow repentinamente debilitado, Fumikage pudo recuperar el control de su peculiaridad. Tú y yo somos una pareja terrible, comentó Katsuki, pero por dentro estaba sudando un poco. Por mucho que odiara admitirlo, sabía y estaba orgulloso de que él, Shoto e Izuku fueran considerados el trío monstruoso de 1A, si no entre todos los de primer año. Solo unas pocas personas selectas podrían darles una pelea real. Pero justo ahora, si no fuera por el hecho de que Dark Shadow era inherentemente débil contra la luz, no estaba seguro de poder manejar a Fumikage fácilmente. Especialmente porque Fumikage ni siquiera había tenido el control de Dark Shadow. Shoto miró a Fumikage, tomando mentalmente la decisión de mejorar un poco su entrenamiento. Si todavía se hubiera limitado solo a su hielo, no estaba seguro de haber podido manejar una Dark Shadow arrasadora. Lo siento, se disculpó Fumikage, jadeando mientras intentaba recuperar el control de su respiración, gracias por salvarme. Fumikage luego se volvió hacia Shoji e Izuku, Shoji, te pido disculpas. Tú también, mi gorilla. Todavía soy demasiado inmaduro. La ira me consumió y dejé que mi Kirk se hiciera cargo de eso. En las profundidades de la oscuridad, fui consumido. Con furia, impulsado por la ira hasta que cedí ante Dark Shadow, perdí el control y lastimé a Shoji en el proceso. Fumikage se hundió más profundamente en su propia depresión hasta que Shoji sacudió la cabeza y respondió. Nos ocuparemos de eso más tarde. Eso es lo que habrías dicho. Fumikage miró hacia arriba en estado de shock antes de levantarse lentamente, dejando de lado sus sentimientos por ahora. Todavía estaban en peligro. Por lo que sabemos, Bakugo y yo somos los principales objetivos de los villanos, aunque las razones no están claras, informó Izuku. ¿No es obvio? Obviamente somos la maldita amenaza, replicó Katsuki.
Si eso fuera cierto, entonces Todoroki debería haber estado en esa lista también, objetó Izuku. De todos modos, nuestra apuesta más segura es regresar al campamento, donde están nuestros maestros y otros. Una misión de escolta, asintió Fumikage. Nuestra misión será escoltarlos a usted y a Bakugo de regreso a un lugar seguro, sirviendo como protectores. Probablemente deberíamos atravesar el bosque en línea recta, aconsejó Izuku. Será más corto que tomar el camino principal, y quién sabe qué otros villanos están esperando en el camino principal. Si nos encontramos con los otros estudiantes, podemos tomar ellos con nosotros. Aunque no sabemos cuántos son, advirtió Fumikage, podrían tendernos una emboscada en los árboles. Con las habilidades de Shoji, puede detectarlos antes de que nos ataquen, negó Izuku. Además, con la congelación de Todoroki y los medios para ayudarte a controlar el poder de Dark Shadow, tenemos un equipo bastante formidable. Bakugo y yo podemos actuar como apoyo a la potencia de fuego. Con un grupo como este, incluso All Might tendría problemas. Por supuesto, si All Might realmente tendría problemas era otra cosa, pero Izuku lo puso ahí para mostrar un voto de confianza. ¿Qué diablos? Puedo cuidarme solo, gritó Katsuki, notando que estaba en el medio del grupo con Izuku, con Shoto y Shoji a la vanguardia y Fumikage actuando como retaguardia. Shoji tomó a Kosei de manos de Shoto, afirmando que incluso con un cuerpo adicional, no se sentiría agobiado por ello. Al no ver ninguna razón real para discutir, Shoto lo dejó. Tú eres uno de los objetivos. Deberías quedarte en el medio con Midoriya, ordenó Shoto, mirando a Shoji. Mientras Katsuki discutía, Izuku respiró hondo, aprovechando la oportunidad para relajarse ahora que tenía amigos cerca y ya no estaba en modo pelea. Sin embargo, en el momento en que lo hizo, cayó de rodillas y de repente se sintió mucho más débil. Midoriya, gritó Shoto, empujando a Katsuki para ver qué le pasaba a Izuku. Tienes quemaduras en la muñeca y la pierna. ¿Cómo no te diste cuenta? Shoto rápidamente comenzó a producir hielo antes de derretirlo en agua. Luego, rasgando su chaqueta, aplicó los paños de papel mojado sobre las quemaduras. Oh, claro, se rió débilmente Izuku, me olvidé un poco de que había estado peleando antes de aterrizar aquí. Hablando de eso, ¿cómo terminaste allí? Preguntó Shoji, me sorprendió verte entre los arbustos, todo encogido. Esa es una historia para más adelante, gruñó Izuku mientras lograba levantarse, tenemos que irnos. Asintiendo con la cabeza, comenzaron su viaje, para gran disgusto de Katsuki de estar en el medio con Izuku. Al darse cuenta de que Izuku tropezaba bastante, Katsuki chasqueó la lengua antes de agarrar el brazo de Izuku y arrojárselo sobre su hombro para ayudarlo a caminar. No pienses mucho en eso, refunfuñó Katsuki, sabiendo que Izuku lo miraba sorprendido, simplemente no quiero que nos detengas. El grupo comenzó a ponerse en marcha, buscando silenciosamente peligro a su alrededor. Atravesaron el bosque con la esperanza de encontrarse pronto con sus compañeros de clase cuando Shoji escuchó algo cerca de ellos. Decidiendo investigar, Shoji y Todoroki entraron primero a la carretera principal, mirando hacia la fuente del ruido para ver a Ochako sometiendo a una chica con moños puntiagudos llamada Himiko Toga, solo para ser apuñalado en el muslo por la chica con una aguja. Izuku había estado listo para gritar cuando sintió que algo andaba mal. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, sintió que algo golpeaba su espalda antes de que su mundo se oscureciera. Desafortunadamente, debido a todas sus lesiones y a que se estaba quedando sin aliento, no tuvo la oportunidad de gritar una advertencia. «Uraraka-san», gritó Shoji mientras Himiko lograba escapar de las garras de Ochako. Ochako había estado lista para perseguirla, solo para que Tsuyu la detuviera, afirmando que era demasiado peligroso ya que no tenía ni idea de cuál era su peculiaridad. ¿Estás bien? ¿Quién era ese?, preguntó Shoto. Estoy bien, dijo Ochako. Esa era una de las villanas. Está loca, se estremeció Tsuyu. Tenía un mal presentimiento sobre Himiko. Podemos hablar más sobre esto más tarde. Movámonos, indicó Shoji. Con tu ayuda, podemos escoltar a Bakugo y Midoriya a la base de forma segura, ya que son los objetivos principales, asintió Shoto. Pero, si los estás protegiendo, ¿no deberían estar ahí contigo?, preguntó Tsuyu. Al escuchar esa pregunta, tanto Shoji como Shoto rápidamente se dieron vuelta para ver a Izuku, Katsuki y Fumikage desaparecidos del grupo. Ambos maldijeron su negligencia por haberles quitado los ojos de encima a los dos y se sorprendieron de que alguien pudiera pasar a hurtadillas y llevarse a los demás.
«Los que buscáis», dijo una voz desde arriba de ellos, lo que hizo que todos miraran hacia arriba para ver a un hombre parado en la rama de un árbol, vestido con una gabardina amarilla, una máscara y un sombrero de copa. «Tomé ellos con mi magia». El hombre arrojó 3 canicas al aire con su mano derecha mientras su mano izquierda sostenía un bastón, mostrando las canicas. «Estos talentos no son alguien que debería estar del lado del héroe. Podemos llevarlos a un escenario donde puedan brillar aún más». «Devolverles», gritó Chaco, enojada porque acababan de robar a Izuku y a sus 2 compañeros de clase. El villano identificado como Mr. Compres jugó un rato con las canicas antes de responder con una sonrisa en su voz. «¿Devolverlas? Qué cosa tan extraña. No pertenecen a nadie, son su propia persona. Egoísta. Dice que la persona los roba solo para su propio uso», gruñó Tsuyu. Shoto disparó una ola de hielo al señor Compres, solo para que él saltara a otro árbol para esquivarlo. «Simplemente queremos mostrarles que el camino que siguen con su valor fanático no es el único camino que pueden tomar», explicó el señor Compres. «Los niños de hoy en día están obligados a elegir sus caminos en función de sus valores. Deku nunca seguirá el camino de la villanía, no importa lo que hagas», gritó Chaco. Solo entonces Shoji se dio cuenta de que Fumikage también había sido secuestrado. Lo cual fue un shock para ellos ya que él no había sido un objetivo en la lista. Shoto gruñó mientras el señor Compres permanecía allí para incluso burlarse de ellos después de arrebatarles al trío, mostrando lo seguro que estaba cuando podría simplemente haber corrido con sus objetivos. «Ah, sí, Tokoyami fue un objetivo que improvisé al tomar. Moonfish, el hombre con Blade Toad, es un asesino despiadado que está en el corredor de la muerte y su apelación fue desestimada. Y sin embargo, con una naturaleza violenta que pisoteó a este asesino bastante de lado, decidí que él también era un buen objetivo. Sin mencionar que Midoriya también eliminó a Muscular, uno de nuestros pesos pesados en la vanguardia. Bastante sorprendente, pero supongo que es de esperarse del ganador del Festival Deportivo de la UA. Tarareó el señor Compres. Shoto disparó una andanada de hielo aún mayor contra el señor Compres, con la esperanza de atraparlo. «Mis disculpas, pero los trucos y la huida son mis únicas características redentoras», gritó el señor Compres, habiendo esquivado el ataque mientras pasaba por un trozo de hielo, desapareciendo de su línea de visión por un segundo antes de reaparecer, guardando las canicas en el bolsillo derecho. «No hay manera de que pelee con estudiantes que están candidatos a héroes». Presionando rápidamente su comunicador, informó al resto de los villanos que los objetivos habían sido asegurados antes de saltar de copa en copa de árbol para huir, con Shoto y los demás persiguiéndolo. De vuelta en otra sección del bosque, Shota apretó los dientes mientras esquivaba una motosierra en la cara. Había estado persiguiendo el lugar donde aterrizó bruscamente Izuku, solo para ser detenido por un gnomo que empuñaba múltiples armas letales. Shota detuvo la mano que empuñaba un taladro antes de lanzar una patada giratoria a la cabeza del gnomo, solo para que resultara ineficaz. La peculiaridad de Shota ya estaba ardiendo en todo momento, limitando al gnomo la posibilidad de crear múltiples extremidades con armas. Sin embargo, había aprendido de eso, y tan pronto como se escondió detrás de algunos árboles, sacó sus armas de sus ramas para poder empuñarlas manualmente. Shota se acercó a donde Yosetsu estaba arrastrando a Momo sangrando. Por lo que pudo ver, los dos habían sido emboscados mientras Momo ayudaba a los demás. Había llegado a tiempo para distraer al gnomo de perseguir a Yosetsu, pero estaba teniendo problemas para detener al gnomo. Supongo que debería invertir en armamento pesado, pensó Shota mientras usaba su tela para envolver la mano que empuñaba una motosierra, obligándola a entrar en su cuerpo para cortarse. Desafortunadamente, su piel era demasiado dura para cortarla, pero al menos dañó la motosierra para que no fuera una gran amenaza. Antes de que Shota pudiera intentar continuar el ataque, el gnomo de repente se dio la vuelta y comenzó a irse. ¿Por qué se va?, pensó Momo, tratando de abrir los ojos de nuevo. Podría significar. ¿Logró su objetivo? ¿Eso significa Bakugo o Izuku? Quizás ambos lo sean. La idea de que Izuku fuera secuestrado le dolía el corazón, pero superó esos pensamientos, creando el transmisor más pequeño pero más fuerte que pudo crear. Awase, usa tu don con él con esto, suplicó Momo, pasándole el transmisor a Yosetsu. Yosetsu pareció confundido por un segundo antes de decidir obedecer, corriendo rápidamente hacia el gnomo. Shota miró a Yosetsu y Momo, preguntándose qué diablos estaban haciendo, y casi le gritó a Yosetsu que retrocediera.
Sin embargo, notó que Momo había creado algo y teorizó que tenía que ser algo útil. Al igual que ella, pensó que debían haber llamado a los Nomu porque habían cumplido sus objetivos. Yosetsu rápidamente golpeó el transmisor contra la espalda del Nomu, empuñándolo contra su piel a un nivel molecular antes de retroceder rápidamente. El Nomu ignoró a Yosetsu y continuó su camino de regreso. Shota miró al Nomu, luego de nuevo a Yosetsu y Momo, mientras su mente daba vueltas sobre qué hacer. Con Momo herido, necesitaba escoltarlos de regreso a la base. Pero si el plan del villano se había cumplido, eso significaba que Izuku y Katsuki estaban en peligro. Sensei, vete. Susurró Momo, llevándose la mano a la cabeza para tratar de detener el sangrado, podemos regresar por nosotros mismos. No está muy lejos ahora. Lo siento, se disculpó Shota mientras corría tras el Nomu, tomando precaución mientras se escondía detrás de los árboles. Bueno gente, ese fue el capítulo número 24, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy.